los baños no se podía entrar. Tú no puedes entrar a un baño de una escuela. Yo me encuentro que no hay nada en las escuelas, que este canalla, porque eso es lo que es Roberto Fulcar, se lleva todo ese dinero, desaparece todo ese dinero, deja las escuelas en esas condiciones. Nosotros le llevamos a Ángel Hernández el informe, el levantamiento, y Ángel Hernández cogió este levantamiento y lo tiró en el zafacón. Programa Transformación Política, editorial del día de hoy, miércoles 23 de julio de 2025. La Gerencia Educativa Dominicana. Ha llamado la atención las recientes declaraciones del ministro de Educación dominicano, Luis Miguel de Camps, cuando al inicio de esta semana afirma ante los medios de comunicación sobre su nueva estrategia para realizar el proceso de inscripción de los alumnos para el periodo 2025-2026, el cual ahora se realizaría por vía virtual y no presencial. Pese a ese nuevo condicionamiento del designado ministro, dicho anuncio, a escasas 24 horas de haber sido emitido, provocó un nuevo anuncio, pero en esta ocasión del propio presidente Luis Abinader, quien ha convocado a una reunión con las autoridades del MINER, incluyendo al propio ministro de Camps, vista la intención de una medida que condiciona el ejercicio y el goce de un derecho fundamental. Recordamos a todo el país que el presupuesto destinado a la educación dominicana es muy considerable, pues se destina el 4% del presupuesto anual de la nación. Sin embargo, se mantiene una constante entre la enorme inversión de recursos económicos en educación y los deficientes resultados y objetivos alcanzados. Mientras son condecorados exministros de Educación Dominicana en países como Costa Rica, que asumimos desconocen las verdaderas estadísticas en materia educativa de República Dominicana, por ende, el resultado de sus no productivas gestiones, el nuevo ministro de Camps trata de imponer acondicionamientos sin la mínima existencia de condiciones para poder realizarse, dando paso a fracasadas acciones muy distantes a acciones que conlleven a una buena gobernanza. Actualmente en República Dominicana, numerosos académicos, entre ellos autoridades de la UAS y otras notables e independientes universidades del país, intelectuales y hasta dirigentes políticos han expresado las consecuencias futuras del proyecto o idea del presidente Luis Abinader de llevar a cabo la fusión de los Ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el MINER. Medidas de esa naturaleza deberían llevarse a cabo con la participación de los estamentos de la sociedad, pues puede causarse un irreparable daño al proceso de desarrollo del país. El derecho a la educación que todos los dominicanos debemos defender está protegido por tratados y leyes nacionales e internacionales, y República Dominicana, como país democrático y libre, debe garantizar su efectivo cumplimiento. Este es un trascendente momento donde debe privar la sociedad en general. Ya basta de cometer errores al designar a personas incapaces para ejercer una función pública tan delicada y trascendente como la de conducir la educación de una nación. Nuestro programa Transformación Política dedicará el espacio para dar continuidad al tema educativo y los grandes retos que asume la nueva gerencia educativa del país, la cual aspiramos se proyecten con mayores logros que la anterior y cumpla con los altos fines que la Constitución y las leyes nacionales les imponen.
Bienvenidos a Transformación Política, señores. Miércoles 23 de julio estamos aquí en vivo por su canal 72 en Altiz. Felices y agradecidos de estar con ustedes. Hoy, como siempre, el doctor Iván Silva con nosotros. Doctor, buenas tardes. Buenas, muy feliz, muy contento de estar por acá y nada, con este programa que vamos a hacer tarde de hoy, un invitado especial, un invitado de lujo que tiene transformación política. Eso es así. Nuestra compañera Angeli hoy está libre, pero haces falta, Angeli, así que vuelve pronto. Pero recibimos con mucho entusiasmo y cariño al licenciado Juan Valdés, quien es licenciado en informática, egresado de la UAS, tiene diplomados en estudios avanzados en ciencias pedagógicas, en especializado en investigaciones. Es también presidente del colectivo de Ciudadanos por la Calidad Educativa, docente de APEC, director ejecutivo del Observatorio Educativo de la República Dominicana, presidente de Dominican República TESOL, embajador de la Paz Universal con un doctorado en honoris causa en Perú. Felices de recibir al licenciado Juan Valdés, que sobre todo tiene mucha notoriedad como director ejecutivo del Observatorio Educativo de la República Dominicana. Doctor Valdés, bienvenido, gracias por estar aquí en Transformación Política para hablar de educación con usted. Es un placer estar acá con ustedes, muchísimas gracias, aunque algunas de las referencias que hiciste en realidad no corresponden a mí. No tengo un doctorado en temas de la paz en Perú, creo que hay una referencia. Okay. Soy un maestro del área de lenguas extranjeras, también soy especialista en el área de aprendizaje de lenguas asistido a través de la tecnología, porque también tengo una ingeniería de sistemas de computación y llevo 35 años en el área educativa a nivel internacional, en la parte de acreditación y certificación docente y formación y capacitación del magisterio. Hoy en día estoy presidiendo el colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, en cuya calidad estoy aquí hoy con ustedes, ante nuestra preocupación por el grave deterioro que atraviesa la educación dominicana, en particular en el sector público, y por la inequidad, esa brecha de inequidad que sigue ampliándose entre la educación pública y la educación privada. Hoy en día lo que tenemos es de facto una negación del derecho constitucional a la educación a más de 2 millones de niños en la República Dominicana, porque ir a la escuela no es equivalente a ejercer el derecho a la educación. Y he dicho en muchos escenarios que, de acuerdo a los estándares internacionales de acreditación de lo que es un centro educativo escolar, en nuestro país ya no existen escuelas sino guarderías públicas, lugares donde se llevan a los niños a estar 8 horas ahí sin ninguna garantía de estándares de calidad y ni tampoco de convivencia. Por eso para nosotros es muy preocupante que no haya una dirección clara y mucho menos acciones certeras para llevar hoy en día la educación en una dirección distinta. Doctor, nosotros vimos recientemente una premiación que se le hiciera al ex ministro de Salud de Educación, Roberto Fulcar, en Costa Rica. Pero también, al mismo tiempo, nosotros sabemos que el licenciado Fulcar pues tuvo su trabajo fue en los 2 años de la pandemia, y yo no recuerdo que él haya graduado un solo estudiante en esos 2 años. Sin embargo, cuando tú calculas el 4% de los 2 presupuestos que manejó el presidente Abinader durante esos años, que nosotros como senadores de la República aprobamos esos presupuestos, Fulcar manejó en el primer año unos 39,000 millones de pesos, en el segundo año unos 53,000 millones de pesos, es decir, un total de casi 100,000 millones de pesos. Con 100,000 millones de pesos yo creo que nosotros deberíamos tener escuelas que parezcan hoteles de 5 estrellas. Bueno, aquí el 4% para la educación, que tú sabes que se establece a través del cálculo del Producto Interno Bruto de cada año, realmente al día de hoy debería ser un 6%. El problema con el 4% para la educación no ha sido nunca el monto. El problema ha sido la calidad del gasto. Ese 4%... Pero espérese, por favor, no se vaya de esos 2 años de Fulcar. Sí. No hubieron graduaciones, no hubo clases. Sí. No hubo clases. Que se le premia. Sí hubo, porque la escuela nunca se ha detenido. La gestión de Roberto Fulcar fue precisamente, como usted dice, en medio de la pandemia. Ajá. En la transición del gobierno. Todo el mundo en este planeta estaba experimentando en ese momento.
¿Los niños dominicanos recibieron clases en esos 2 años? Sí, se puede decir en la modalidad virtual a nivel de la televisión, de clases en las computadoras, en los celulares, pero te insisto... Pero no había luz, el internet en los barrios no funciona. ¿Cómo se dieron las clases? No, fue para todo el planeta, debo serte muy honesto, para toda América Latina fue la misma experiencia durante la pandemia. Primero, todos los sistemas educativos estaban experimentando. La educación virtual se puso ahí en boga por una necesidad, por el distanciamiento social. Eso se entiende. Hay muy poca investigación todavía sobre los resultados de esos esfuerzos en términos de aprendizaje. Pero debo ser muy objetivo. La mayoría de los niños no tenían computadora, no tenían celular, no tenían de nada. En una casa de una familia pobre, lo que puede haber un celular tal vez, y se pone un paquetico de 50 pesos, pero tú no le puedes meter ahí y ponerle a cada muchacho, si tú tienes 3 muchachos, darle un celular a cada muchacho de eso para que te cogiera clase. En términos técnico-pedagógicos, esos 2 años, te reitero, fueron a nivel global de experimentación. No me diga a nivel global, dígame aquí en República Dominicana. Fue lo mismo. En República Dominicana fue lo mismo. Entonces, ¿en qué se consumieron 100,000 millones de pesos? Precisamente en el tema de la tecnología. Acuérdate. ¿Pero en qué tecnología si los niños no cogieron clases? No, se hizo realmente un gasto enorme de miles de millones de pesos en adquirir los equipos informáticos que al día de hoy ya no sirven, ya no funcionan, pero en ese momento yo soy testigo de visitar las escuelas públicas y preguntarle a los muchachos que si ellos tienen computadora, que qué pasó con las computadoras. Ya hoy es otra realidad. Ahí sí. ¿Qué computadoras fue que le entregaron? ¿Qué fue lo que pasó con las computadoras? Porque todas se apagaron al mismo tiempo. No solo eso. Todas las tabletas se apagaron al mismo tiempo. Los muchachos. Eso fue lo que me dijeron ellos. Y me dijeron, senador, mire, además de eso, el internet aquí no sirve. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los 100,000 millones de pesos de Fulcar? ¿Qué usted cree que pasó? Pero es que te debo explicar de nuevo. El PNUD, que fue la institución que se buscó para la adquisición de esos equipos, se supone que debió haber hecho una selección adecuada en términos de costos y de eficiencia de esos equipos. Eso hace ya más de 3 años. Sí. Primeramente, el tema de la obsolescencia de los equipos aparentemente no se calculó porque compraron un procesador Core i3 con 4 GB de memoria RAM, que no es o no fue en ese momento lo más futurista. Tampoco se calculó precisamente la obsolescencia. No se creó un programa de mantenimiento y reparación de esos equipos con los años y obviamente con el tema de la obsolescencia planificada de los equipos. Hoy en día, que es lo más importante de lo que usted está diciendo, más del 90% de los niños de las escuelas públicas ya no tienen ni tabletas ni laptops, no tienen computadoras. O sea, tú tienes un niño que se supone que está estudiando en un supuesto enfoque STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y al final los niños ni siquiera tienen computadoras. Y cuando tú ves las estadísticas en las escuelas públicas, aunque te dicen que hay internet, el internet no está accesible en las aulas a los niños. Sí hay una red de internet, pero los niños no lo pueden usar. Los niños tampoco pueden llevar sus celulares a la escuela, o sea que tampoco pueden ni usar ni descargar los libros que supuestamente son digitales, que son unos PDF. Entonces, lo que hoy tenemos en la educación pública es una gran farsa, para empezar. En términos de tecnología, ya los niños no tienen ni siquiera las computadoras ni las tabletas. Los que tienen celulares no los pueden llevar. ¿Y los pizarrones inteligentes? ¿Qué pasó con eso? Muchos están en muy malas condiciones, muestran las últimas investigaciones. Sí. Además de que no se les da el uso apropiado, porque tú no tienes ni los programas adecuados para hacerlo, el software necesario para hacerlo. Y si el niño no tiene equipo, se convierte simplemente en una herramienta de presentación de información. Mira, para nosotros, la gestión del señor Fulcar fue un verdadero desastre. Hay muchos cuestionamientos. Nosotros del Senado de la República creo que graduamos más jóvenes que los que graduó Fulcar en todas las escuelas del país. Los jóvenes se gradúan y van de todas formas porque el ciclo escolar se completa. Y yo te insisto. Hay que completarlo y no se puede parar, aunque no le den clase. Exactamente. Es así. Y debo ser objetivo porque yo lo que soy es un académico. En toda América Latina pasó lo mismo. Hey. La gran problemática de la educación dominicana empiezo a verla a través de la gestión de Ángel Hernández. Ahora vamos hacia allá. Vamos hacia ese enviado de Bercebo, pero el otro también tuvo su Pero culpa. Ese señor que está, para mí, esa gestión de Fulcar fue una gestión opaca, fue parte del desastre que nosotros estamos viviendo hoy. Y
un daño que se le hizo a la educación que es prácticamente irreversible. Llega Ángel Hernández a empeorar. Y yo recuerdo, pero mira, yo fui a donde Ángel Hernández, cuando pusieron a Ángel Hernández, yo fui allá a su despacho porque Fulcar no recibía a nadie. Fulcar no recibía a un senador de la República. Es decir, tú le pedías una cita a Fulcar y él no te recibía. Así estaba Fulcar. Entonces, Ángel Hernández me recibió y él me pidió que por favor hiciera un levantamiento de las escuelas en La Romana, en la provincia de La Romana. Y yo duré un mes haciendo un levantamiento. Yo visité todas las escuelas y le pregunté a los directores, a los profesores y a los estudiantes que qué les hacía falta en sus escuelas. Y fui tomando nota de cada una de esas cosas. Y me di cuenta del desastre tan grande que había en las escuelas. Sí, en las escuelas no hay agua potable. No hay. En las escuelas se va la luz. En las escuelas cuando llueve no se puede dar clase, hay que parar, hay que suspender la docencia. Los niños, el de famoso desayuno escolar y la comida es algo que a mí me espantaba cuando lo veía. Y cuando yo veía a los niños comiendo en el suelo, con las manos, con las manitas, todo sucio, los baños no se podía entrar. Tú no puedes entrar a un baño de una escuela. No, es un desastre. Las computadoras ninguna servían, los laboratorios ninguno servían, el laboratorio de ciencia, el laboratorio de informática, nada servía para absolutamente nada. El deporte también un fucking desastre, es decir, las canchas de baloncesto, de voleibol, las pelotas, todo. No había absolutamente nada en las escuelas. Y este señor maneja 1.000 millones de pesos. Yo me encuentro que no hay nada en las escuelas, que este canalla, porque eso es lo que es Roberto Fulcar, se lleva todo ese dinero, desaparece todo ese dinero, deja las escuelas en esas condiciones. Nosotros le llevamos a Ángel Hernández el informe, el levantamiento, y Ángel Hernández cogió ese levantamiento y lo tiró en el zafacón. Mira, realmente en términos, lo tiró en el zafacón, todo eso. Lo puso a trabajar de balde, doctor. El mayor problema que tiene el sistema educativo dominicano está en términos de su gestión. Hay una gestión totalmente ineficaz e ineficiente de los fondos públicos y de la parte operativa del Ministerio de Educación. La gente te dice, es que el Ministerio de Educación es muy grande. Bueno, pero asimismo tiene gran cantidad de personal. Tú tienes más de 100.000 empleados administrativos en el ministerio y tienes más de 120.000 empleados docentes. O sea que eso es proporcional. En el país tenemos más de 120 distritos educativos, 18 regionales educativas y más de 200.000 personas entre los administrativos y los académicos, la parte docente. O sea que el tamaño del ministerio no es el problema, porque hay una estructura. ¿Qué es lo que pasa? Que esa estructura es totalmente ineficaz e ineficiente. Tenemos varios viceministerios, pero esos viceministerios tampoco son dirigidos por verdaderos expertos en el área de educación escolar. ¿Qué hizo Ángel Hernández? Ángel Hernández viene del mundo universitario. Fue presidente de la Asociación de Rectores Universitarios, fue asesor en materia de educación para la presidencia de la República en los primeros 2 años. Y todos estábamos tan esperanzados. Al igual que usted, yo fui uno de los primeros que se reunió con él. Sin embargo, cuando empezó ya la ejecución de su gestión, nos dimos cuenta, primero, de que estaba dirigiendo el ministerio para beneficiar un solo sector. El sector universitario. El sector. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo benefició? Mira, algo atroz que hizo Ángel Hernández. Sí. En este país, lo mínimo que debe tener un niño en la escuela es un libro de texto. Los libros de texto siempre se adquirieron a través de un proceso competitivo, en el cual, mediante una licitación, varias editoriales locales e internacionales competían para proveer los libros. Cuando él llega, ya Roberto Fulcar tenía en almacén miles de millones de pesos en libros que atravesaron un proceso desde el gobierno del PLD de validación. Se imprimen los libros, llega Ángel Hernández y él viene al país con la historia falsa de que él le va a ahorrar 6.000 millones de pesos al pueblo dominicano en la elaboración de libros y que esos libros van a ser mejor hechos. ¿Qué hace Ángel Hernández? Sin un proceso competitivo, sin licitación, él decide que los libros lo van a elaborar las universidades dominicanas y algunos institutos del país. ¿Pero y qué saben las universidades de educación Nada, porque secundaria? Las universidades trabajan en un enfoque andragógico y la escuela trabaja en un enfoque pedagógico. Entonces, ¿qué sucede? No hay un proceso competitivo.
Él decidió, usted va a hacer el libro de naturales. ¿A quién le dio la contratica? A un gran grupo de universidades privadas acá. Juntas. La dividió. Sí, y se los repartió. Él lo repartió desde las universidades. Se lo dio a instituciones. Los amiguitos de él. Exacto. Y se lo dio a instituciones que terminaron hasta cayendo en la quiebra. Porque que había que dar un retorno para y fracasando después que se le asignó esto con ese dinero. Al día de hoy hay muchos de esos libros que se asignaron por contrato que ni siquiera se han elaborado. En este momento hay una licitación de más de 1.200 millones de pesos para reimprimir esos libros que tienen cientos de errores. Yo fui el evaluador del libro de matemáticas de tercero de primaria y yo le encontré más de 500 errores. Dios mío. Si ustedes quieren, entren a mi cuenta en YouTube y vean el video donde yo demuestro uno por uno los más de 500 errores en un solo libro. Entonces, ¿para qué lo hizo? Para beneficiar a ese sector. Un sector del cual yo también vengo, porque yo fui coordinador de 2 facultades universitarias en los pasados 20 años, pero recordemos que en este país las universidades dominicanas ni siquiera son capaces de hacer sus propios libros, los de ellas, de las universidades, y no tenían ninguna experiencia. Hoy, los niños de las escuelas públicas dominicanas están condenados a trabajar con libros malos, 12% más caros que antes. Los niños y los profesores también. Sí, es así, pero el profesor tiene la holgura de poder ser creativo. El niño se va a su casa con ese libro. El Estado está llamado a garantizar mínimamente al niño un libro de texto, por favor. Hoy se están imprimiendo más de 1.200 millones que no van a estar listos hasta enero. O sea que los niños van a empezar el año escolar sin libros, con un déficit de libros. Entonces, Ángel Hernández, por beneficiar... Ahí los profesores van a tener que utilizar su imaginación. Pero es que estamos en la era digital, en la era del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial. Estamos en una escuela que se supone que es constructivista y social. Lo que el profesor puede hacer ya no es transmisión de conocimientos. Esa escuela no existe. El profesor, el niño, la escuela necesita recursos mínimos. También Ángel Hernández se dedicó a favorecer organismos internacionales. PNUD, la Organización de Estados Iberoamericanos, UNICEF, con contratos totalmente ilegales, sin licitación. Al día de hoy, por ejemplo, la asignatura que más se está tratando de trabajar es lengua española y matemáticas en el primer ciclo de primaria. ¿Y qué hace Ángel Hernández? Le da un contrato, una serie de contratos de más de 800 millones de pesos sin licitación al UNICEF para trabajar matemáticas y lengua española en primer ciclo de primaria. Y UNICEF es especialista en matemáticas y en lengua española. No, ni siquiera tiene un personal en el país dedicado a eso, que lo que hace es subcontratar un grupito. Eso mismo hace la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Eso mismo hace... ¿Qué es lo que es eso en la universidad? Una empresa, ¿qué es lo que es esa vaina? Una empresa española que aquí se presenta como un organismo ¿Pero quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños de esa vaina? Es una empresa de origen español. Ajá. Que tiene años aquí con un acuerdo con el Estado totalmente ilegal, que tiene hasta inmunidad diplomática, que tú no la puedes someter a la justicia. ¿Cómo que no la puedo someter a la justicia? Yo la sometí a la justicia. Pero ellos no manejan dinero del Estado. No solo eso, que ellos están exentos de entregar información pública según la ley. ¿Cómo va a ser? Y tienen exención de impuestos y todo eso. Y tienen decenas de contratos todavía hoy con el gobierno a través del ministerio, totalmente ilegales, sin una sola licitación. ¿Y UNICEF también está en esas condiciones? Pero UNICEF es que está manejando el programa de aprendizaje con base, que no tiene ninguna base, porque no tiene una investigación científica que lo sustente. Pero el gobierno, el ministerio, le da esos contratos y no tienen un solo resultado que esgrimir. Hoy los niños de este país continúan en el último lugar de América Latina en lenguaje, en ciencias y en matemáticas. Entonces, cuando un Estado no sabe qué hacer, cuando un gobierno no tiene expertos verdaderos en el Ministerio de Educación, lo que hacen con el 4% es un dispendio. Empiezan a asignárselo a acólitos y a instituciones internacionales con un nombre grande, pero con un resultado pequeño. Bueno. Yo veo que la culpa se la echan mucho a los que el fracaso de la educación es los alumnos primero, porque son alumnos que lo que van a la escuela es a bailar. Después le echan la culpa a los profesores, porque los profesores no saben nada. Y ahora últimamente le están echando la culpa del fracaso de la educación a los haitianos. Inclusive que los haitianos son los culpables del fracaso de la educación. El fracaso de la educación. Esos son los tres fracasados, las tres causas del fracaso de la educación. Yo quiero que tú me digas ahora, por favor,
que me digas quiénes son los responsables de este desastre Hay que un nosotros solo- tenemos, que hay nosotros un tenemos en la solo- educación. Hay un solo culpable del fracaso de la educación dominicana y es el gobierno Nosotros no tenemos un consejo de educación. ¿Quiénes son esa gente? ¿Qué es lo que son esa gente? Mira, el único culpable del fracaso de la educación dominicana es el gobierno dominicano, porque el responsable constitucionalmente de garantizar una educación de calidad es el Estado. Si tú me dices que el niño tiene una situación, ahí están los estudios antropológicos que te definen cuál es el arquetipo del niño, de la familia, del ciudadano dominicano. Y una persona que dirige la educación tiene que dominar todos esos datos, tiene que dominar toda esa información y a través de esa información generar políticas sociales, políticas económicas y políticas educativas, que es un gran problema. El problema esencial es que los gobiernos dominicanos no entienden cómo opera la educación moderna. La educación moderna depende de tres políticas: las económicas, las sociales y las educativas. Porque el paradigma en el cual se sustenta hoy la educación dominicana se llama el constructivismo social. Y el constructivismo social a lo que apuesta es a la construcción social del aprendizaje. Ya no se educa solo en la escuela. El Estado debe tener políticas como la que yo he propuesto de integrar trabajadores sociales a la escuela pública, Claro para que que sí. vayan más Como allá en de la todos los escuela países a los desarrollados. hogares. Sí. Pero también las políticas económicas afectan a esas familias. Pero sobre todo las políticas educativas aquí brillan por su ausencia. Entonces el gran culpable es uno solo, es el Estado. Si me dicen que son los maestros, bueno, yo creo que aquí sí hace falta mejorar las competencias de los maestros, porque estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida. Y los maestros siempre necesitan mejorar. Pero para mejorar a los maestros, tú necesitas evaluarlos. Y aquí la ley te manda cada 3 años a evaluar el desempeño de los maestros. Aquí no lo han hecho desde 2018. Y no lo han hecho por un contrato corrupto de la gestión de Ángel Hernández. ¿Por qué? Porque se suponía que en 2021 los profesores por ley debieron haber sido evaluados. Y de Fulcar, y del otro, y del otro. No, y del en la otro. gestión de Fulcar No es cada 3 años que deben Sí, evaluar. ahí es donde voy. En la gestión de Fulcar estaba en medio de la pandemia. Y la explicación fue, bueno, si ni siquiera estamos yendo a las aulas, es imposible hacer la evaluación, Hacer una de, evaluación desempeño. de desempeño. Quitan a Fulcar, entra en 2022 Ángel Hernández. Yo fui parte durante 2 años de la Comisión Nacional para evaluar a los docentes. Ahí perdimos 2 años y al final de esos 2 años lo que intentó hacer Ángel Hernández y su viceministro Fran de Olio fue darle un contrato de 599 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos, que era parte de esa comisión. Oye esto, Sí. el ministerio tiene una institución internacional que es parte de la comisión y al final le quiere dar el contrato de 599 millones de Se pesos la quiere dar a ella misma. a esa misma institución. Y yo lo sometí a la justicia en el Tribunal Superior Administrativo como Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana y le cancelamos el contrato. Bueno, Al vamos a final una- no se evaluó a los profesores. ¿Qué significa eso de comisión, Consejo Nacional De Educación. ¿Qué es lo que es eso? Mira, la Ley General de Educación establece que el Consejo Nacional de Educación es la instancia que está llamada a regular y fiscalizar el sistema educativo, pero la composición Regula y fiscaliza el sistema y educativo. debe aprobar todas las normativas. Eso es la regulación. Sí. Pero el Consejo Nacional de Educación en ¿Quiénes realidad son esa gente? ¿Quiénes es una son? entelequia compuesta mayoritariamente por funcionarios públicos. Ajá. La educación tiene 2 actores sustantivos: el estudiante y el docente. Ok. Y en ese consejo, que tiene más de 20 miembros, los docentes tienen un solo voto y Ajá. los estudiantes tienen un solo voto. Ok. Ahí hay más votos de los grupos religiosos, de Ajá. los grupos empresariales y de las empresas privadas y funcionarios públicos. ¿Quiénes son los que votan en el Consejo? Están grupos religiosos, evangélicos, Está- católicos. Están varios, Están varios votos religiosos y varios votos empresariales. del empresariado. El empresariado es el que está más presente en el sentido de que, por un lado, está gente como Educa. Porque en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ese yo lo conozco bien, ahí solamente votan los empresarios. Y creo que el de la CISARRIL. Pero en el de educación. No, en educación no. En educación hay, por ejemplo, representantes de los colegios privados, Sí. que son empresariados. Y votan. Sí, Eso representantes de las empresas, que son empresariados. ¿Por qué representantes de las empresas? Bueno, porque está mal compuesto. Ese Consejo Nacional de Educación tiene una exagerada participación de grupos de intereses empresariales, sobre todo el sector privado. Y yo insisto en algo sencillo, que Sí. es la reflexión a la que quiero que lleguemos. Hay 2 actores sustantivos en la educación: estudiantes y docentes. Así es. Y no son ni siquiera
el 10% de los votos. Por más que tú quieras, nunca. Por más que los estudiantes y los docentes quieran imponer algo, no lo pueden imponer. No, porque es que el Consejo. Y la mayoría son funcionarios públicos. O sea, el Consejo Nacional de Educación. ¿Quién preside el Consejo? El ministro. El ministro preside el Consejo. De turnos. ¿Cuántos votos tiene el ministro? Uno. Un solo voto. Se vota por aclamación. Ellos siempre van a ganar con cualquier cosa. Entonces ahí no se imponen. Quiere decir que cualquier decisión que se tome en el Ministerio de Educación, en realidad no es el ministro que la toma, es en realidad el Consejo que toma la decisión. Sí, pero el ministro de turno es que controla eso. ¿Por qué? ¿Controla el Consejo? Sí, por los conflictos de intereses. Por ejemplo, tú tienes Acción Empresarial por la Educación, Educa. Educa tiene un voto ahí, pero Educa es contratista del ministerio. Eso es imposible. Eso pero no puede tú tienes, no por ejemplo, ser. hay varios representantes de las universidades de este país, pero las universidades son contratistas del gobierno. O sea, son proveedores del Estado por miles de millones de pesos. Hay un conflicto de intereses claro. Tú tienes a los mismos contratistas regulando el sistema que le paga. Eso es inaceptable. Eso es totalmente inadmisible. Eso es un sello gomígrafo del ministro del momento, porque nadie se atreve a contradecir los intereses pero oficiales. También está la de porque también son un voto. Un voto, sí. Y están los estudiantes. Los estudiantes, sí. Pero es que no tienen relevancia porque por aclamación nunca van a poder. Yo trabajé muchos años en educación. Yo me sé perfectamente el Consejo. Es verdad que es un sello bomígrafo del que está. Del que sea. Pero del que está en turno. Sí. Pero también tiene de cómplice a todos. Al que tiene un voto también. Pero porque cuéntame. hacia afuera nunca ellos sacan los conflictos de ese consejo. No, del consejo no se sacan. Los maestros sí. Un momentito. Muy pocas veces. Pues mira, muy pocas yo te puedo veces. decir que los maestros. Yo duré 8 años en el ministerio ahí adentro y cubriendo el consejo. Yo solo tengo 35 años trabajando en eso. Bueno, pero yo duré 8 Yo te voy a decir ahí. algo. En estos 35 años que yo tengo, desde que se conformó en el 97, porque fue a través de la 66-97, el Consejo Nacional de Educación fue concebido para imponer la agenda de la gestión del momento. Ahí no hay pluralidad, ahí no hay proporcionalidad, porque les insisto, aquí se ha desvirtuado lo que es la educación. Tú tienes dos actores sustantivos, el docente y el estudiante, que es el centro del currículo. ¿Cómo que ellos dos solo tienen 2 votos? Nunca se van a imponer los intereses de los niños, ni de las familias, ni de los educadores. Entonces, ahí se quiere complacer a empresariales. Entonces hay votantes que ellos mismos votan por sus contratos. Usted que es médico, ¿por qué en este país no tenemos educación sexual formal en la escuela? Porque los grupos religiosos que están ahí se oponen. Entonces es mejor tener a las niñas embarazadas, desertando de la escuela, los muchachos saliendo porque tienen que irse a trabajar, las niñas embarazadas a los 12, 13 años, por la falta de educación sexual formal. Antes de morir, el Papa Francisco luchó y luchó y luchó porque se insertara la educación sexual formal en la escuela. En este país no. Aquí hay intereses ideológicos que te dicen que no, pero no los veo en los barrios salvando a las niñas, ni dándoles subsidios cuando salen embarazadas y se mueren, y a sus hijos. Entonces, aquí la educación es un botín de un grupito. Por eso. Pero esos ministros de turno son los que han fuñido también. Sí. Porque ellos son los que aceptan todo eso. Y el currículum son ellos que lo proponen. También. Y son ellos que lo aprueban. Pero es que ni siquiera son expertos. Miren, vamos a ser claros. Aquí tuvimos en 2012 a un abogado, Amarante. Claro que en 2016 a un 13. A partir de 2012. Ahí tú tienes a un arquitecto, Navarro, a un contador, Peña Mirabal. Luego tuvimos a un doctor en educación, que es Fulcar, a otro doctor en educación, que es Ángel. Ahora tenemos a un doctor en derecho, a un abogado. Volvemos a lo mismo de Amarante. Pero, ¿qué te puedo decir? Lo que los ha caracterizado a todos es que no son expertos en educación escolar. Ninguno. Entonces, si tú tienes gente que tú lo pones ahí porque la gestión política del momento te dice que ese es el que yo quiero beneficiar, entonces el interés no es el de los niños de la República Dominicana. Jamás lo ha sido. sido. El primer problema está en la población dominicana, que ha tolerado que los grupos políticos acá manejen el derecho constitucional a la educación como una parcela política, como un botín de grupos empresariales. Y quienes más se benefician de esto son esos grupos. Dime del INAFOCAN, ¿qué es lo que es eso? El INAFOCAN es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que hoy en día está secuestrado por quien solía ser la mano derecha de Ángel Hernández, la señora Clara Joa, a quien yo la semana pasada denuncié ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, porque a pesar de que nosotros solicitamos información pública, porque son miles de millones de pesos que se manejan ahí, sobre contratos, sobre transacciones. No me lo digas. Los condenan. ¿Cuántos miles de millones son 4.500 millones. 4.500. Óigame, los condenan a entregar información y violan la ley de libre acceso a la información, desafían al Tribunal Superior Administrativo
Yo trabajé... Ese es un tribunal que no sirve para nada. Pero es el tribunal que te da una sentencia. Lo que no sirve, en mi opinión... Está ahí. Es cuando un funcionario público desafía una sentencia de un tribunal. Así es. Entonces, y el Tribunal Superior Administrativo falla a favor del ministro. Que no dé la información. Eso es ese tribunal. Ese tribunal me lo hizo eso a mí. Como senador de la República. En una investigación que yo estaba haciendo, le pedí a un ministro una información y el Tribunal Superior Administrativo falló a favor del ministro. Mira, una de las cosas que yo he pedido. Yo he pedido las actas y grabaciones del Consejo Nacional de Educación. Ajá. Y el tribunal me lo concedió. Ajá. Les ordenó que me entregaran las actas y las grabaciones. Ajá. Y al día de hoy ni el Ministerio de Educación la ha entregado, violando la ley. Claro. Entonces, ¿para qué tenemos una ley de libre acceso a la información pública? Lo que pasa es que ellos no entienden. Pero dígame del INAFOCAN. El INAFOCAN, yo he tenido experiencia, yo tuve 16 años trabajando con el INAFOCAN. Sí. Yo desarrollé hace más de 20 años el proyecto de bilingüismo de acá del país, lo que es el programa de inglés de inmersión. Y luego desarrollé lo que fue el programa de bachilleres bilingües productivos. Y al final tuve una experiencia muy frustrante porque el INAFOCAN se ha convertido en un botín de un grupito de proveedores de universidades, de institutos, con acciones muy irregulares, denunciadas y sometidas a la justicia, condenados, y aún así ellos desafían las sentencias. Con complicidad del Estado. ¿Por qué? Porque es el mismo círculo. Entonces luego te preguntan, ¿y por qué no tenemos mejores profesores? Bueno, ese es el instituto que está llamado a capacitarlos. Mire, ese instituto se dejó listo para el 2000. Lo administró Ángel Hernández como primer director, ¿verdad? Al INAFOCAN. Sí. Eso fue en el 2004. En el 2000 a 2004 lo manejó él. Y después que salió, que también yo duré en educación varios años y terminé allá. Y al final, cuando él llegó este gobierno, los gobiernos del PLD mantuvieron a Ángel Hernández con contratos millonarios por la guapa en el INAFOCAN. Pero siendo ministro, él tenía contratos ahí. Entonces aquí lo que ha habido de todos los gobernantes es una complicidad para acabar. Ese 4% nunca ha sido para la educación. Pero realmente ha sido para negociar. Mira, yo te puedo decir algo. Yo no había visto un deterioro tan grande del INAFOCAN y del Ministerio de Educación como se ha visto en los pasados 5 años. Tú te fijas... No, ahí tengo que darle la razón. Eso abre un mercado. Tú te fijas en los resultados de pruebas nacionales. Claro. Hoy en día la calificación promedio de los niños de la República Dominicana al terminar la escolaridad es 58 Pero puntos. Es que tienen que quedar mal, porque primero las pruebas nacionales han perdido su importancia y su relevancia. El director de pruebas nacionales o directora no se movía. El encargado de hacer esas pruebas no se movía. Llegó Furcal y llegó esta gente y desbarataron todo. Mira, todos los sistemas educativos... Porque es verdad que ponían ministros que no tenían que ver con el sistema, pero por lo menos dejaban en los puestos angulares gente que tuvieron que ser pero el sistema funcionaba, no idealmente, pero funcionaba. Lo que está pasando, eso es lo que estoy diciendo. Lo que está pasando ahora es la decadencia más notable de este siglo en educación. Porque es que tú te vas a lo más básico, resultados de aprendizaje. Los niños hoy en pruebas nacionales en este país no superan en promedio los 58 puntos. O sea, el niño dominicano que se gradúa de la escuela no llega ni siquiera al 60% de las competencias fundamentales que aspira a desarrollar la escuela dominicana. Y tú estás hablando de más de 2 millones de niños que van a las escuelas públicas en este país. Tú te vas a temas como las pruebas diagnósticas de 3º, 6º grado y seguimos en lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese presupuesto de educación, primeramente, se reparte en gente inexperta. Porque al fin y al cabo hay que gastarlo. Eso está bien. Pero ¿quién lo maneja? ¿Dónde está la calidad del gasto? ¿Dónde están los resultados? Gastando dinero. Y tú te ves que es gente inexperta porque no hay políticas. Si no hay conjunción de políticas sociales, económicas y educativas, la educación no va para ningún lado en este país. Mucho dinero para un grupito. Y el 29% del presupuesto, del 4%, se lo lleva el sector privado en bienes y servicios. Así es. Ojo, que no es como cree la gente, licenciado, que los profesores se lo pagan, todo eso es falso. No nos perdona los que nos ven. Si no le preguntamos 2 cosas. Primero, la afirmación del presidente que el problema de los cupos es que ha crecido la población. Sabemos que es mentira, pero usted nos lo explica más detalladamente. Y la fusión ridícula
entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior? Mira, lo primero es que el presidente de la República ha declarado esta semana que el problema de la falta de cupos en la escuela no es por el déficit de aulas, y eso lo contradijo su propio director de infraestructura escolar la semana pasada en el almuerzo de medios de comunicaciones Corripio, cuando dijo él mismo, director de edificaciones escolares, que hay un déficit de 7,000 aulas. O sea que ahí el presidente y el ministerio tienen que ponerse de acuerdo en su discurso. También el argumento que dio el presidente de que esto se debe a la movilización poblacional es falso, porque el gran déficit de cupos de este país está en 6 regionales. En esas 6 regionales, cuando tú evalúas la matrícula en 2019 y la evalúas hoy tenemos 32,000 estudiantes menos que hace 6 años en esas mismas localidades. ¿Qué explica esos 32,000 menos? Donde está creciendo la población escolar es en el nivel inicial. Hoy, en este país, se quedan más de 600,000 niños del nivel inicial fuera de la escuela. En los últimos 5 años solo ha crecido esa matrícula en 41,200 estudiantes. Cuando esos van subiendo al nivel secundario, está el déficit. Entonces, pero cuando suben al nivel secundario, ¿sigue la deserción o están quedando más? No. Lo que sucede, te reitero, es la población en nivel inicial crece cientos de miles, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Sí, porque se sigue teniendo muchachos sin control. Eso dice la Oficina Nacional de Estadísticas. Cuando ellos van subiendo en la escolaridad, llegan a nivel secundario. Pero si tú no has construido las aulas, tú vas a tener 40,000 y pico de niños en la misma situación. Entonces, lo peor de esto es que te meten 40, 50, 60 niños en un aula y te dicen, no, nadie se queda afuera. Eso no es educación. Entonces, el problema está en que llevan a los niños a escuelas en condiciones inhóspitas, inhumanas, y luego le dicen al pueblo, todos los niños entraron a la escuela, nadie se quedó fuera. Eso no es estar dentro, porque la educación no se da en ese tipo de condiciones de infraestructura, de convivencia, de falta de recursos. Realmente te insisto, aquí no hay escuelas. Aquí hay guarderías donde llevan a los niños a guardarlos ahí durante 8 horas a que hagan lo que puedan hacer. Entonces, no hay cupo para cientos de miles de niños, y los que sí logran entrar estudian en condiciones inapropiadas. Eso no es educación. Eso es de facto una negación al derecho constitucional a la educación. Porque la educación no es ir a la escuela. Ni siquiera el aprendizaje se da yendo simplemente a la escuela. Hay un tema ya más amplio de psicología cognitiva que tiene que ver con los factores que condicionan el aprendizaje, que son imposibles de alcanzar. Inclusive hay un tema más serio, que es la crisis existencial que tiene esta generación. El ministro de Educación, quizás en una buena intención, le ha dicho a este país que él va a recuperar la materia de moral y cívica. ¿Cómo tú me estás hablando de recuperar moral y cívica si moral y cívica está ya en ciencias sociales y formación humana? Pero le dicen al país el discurso, que suena bonito, de que hay que recuperar la moral y cívica. Pero la moral y cívica no se enseña a través de una asignatura. La moral y cívica se predica con el ejemplo. Y un ministerio que viola la ley, ¿no? Un ministerio que desafía las sentencias de los tribunales, un ministerio plagado de corrupción, no puede enseñar moral y cívica. Jamás. Porque la moral y cívica se predica con el ejemplo. Por no decirte que moral y cívica nunca la han sacado de la escuela. Sí, pero no la dan, yo no sé cómo es que sí está. Sí la dan. Moral y cívica, si usted lo revisa, está en los contenidos de ciencias sociales y formación en los humana contenidos, pero en la práctica, se lo digo porque he ido a las... pues los muchachos no aprenden. No, mira qué es lo que pasa. Porque yo he ido a dar charlas de símbolos patrios y demás a la escuela y no saben nada. Todo eso está, mira lo que pasa. Lo que sucede es que en el 2012, aquí se hizo una transición a un currículo basado en el desarrollo de competencias. Una ridiculez que yo estaba ahí, yo recuerdo eso como ayer. Bueno, porque idealmente suena bonito, pero en la práctica nunca se da. Ahora, cuando tú sales de un currículo basado en contenidos y te vas a uno basado en competencias, esos contenidos, esas competencias de moral y cívica son transversales y se trabajan en moral y se trabajan en ciencias sociales y en formación humana. No se trabajan por recitación, no se trabajan por instruccionismo, ni por un enfoque memorístico. Entendí perfecto porque soy maestra, no maestra de educación inicial ni nada de eso, universitaria. Yo sé que son transversales, pero no, entonces no le están dando el contenido. Pero es que porque no saben ni siquiera que un diputado, no saben lo que un senador, no saben lo que un alcalde, no saben lo que son los símbolos patrios, no saben qué significa el escudo, no saben lo que significa la bandera. Pero si te estoy diciendo que la calificación promedio en este país de pruebas nacionales. ¿Tú sabes qué son las pruebas nacionales? Las pruebas nacionales no saben nada, son el diagnóstico de qué logró la República Dominicana después de 14 años de escolaridad. Entonces, si ese diagnóstico
te dice que los estudiantes dominicanos, de las 7 competencias fundamentales que está dispuesto a desarrollar un niño en este país, no logran ni siquiera el 60%. No es moral y cívica lo que no se aprende. No, nada. no, de nada. no, O sea, tú estás hablando de que la escuela... es nada. Eso es tierra de nadie. Eso es tierra de nadie. Y es peor de ahí, porque es que tú tienes una generación con un serio vacío existencial. Mira, la violencia que hay en la República Dominicana, el desafío a las normas, el desafío a las figuras de autoridad, la incredulidad, la desesperanza que tiene el pueblo dominicano viene de la escuela, porque también te están educando una generación con un complejo serio de inferioridad. Esos 2 millones de niños que van a ser ciudadanos adultos, que van a la escuela dominicana, se educan con un autoconcepto muy disminuido, con un complejo de inferioridad y de pobreza. Porque si tú sometes durante 14 años a una población a carencias y necesidades extremas, ellos llegan a adolescentes y adultos creyendo que su vida es así, creyendo que es lo que ellos se merecen. Y eso, a través de lo que se llama la ingeniería social, es uno de los mecanismos de control de las poblaciones de América Latina. Porque te crían un ciudadano que tiene que decirte, mi jefe, papá, comando, a todo el otro. ¿Tú sabes lo que eso significa en términos lingüísticos? Es una autoestima disminuida. Es una persona y que viene del otro día para acá, porque en mi tiempo eso no se usaba. Que tiene dinero. Y no le digo a mi jefe a nadie. O que está bien vestido. Pero es que son muy buenos para usarlos para las elecciones, para tú ponerlo a votar por quien tú quieras. Porque es un ciudadano que está disminuido. Entonces, todo eso se construye desde la escuela. Esas son herramientas de ingeniería social que se utilizan desde la escuela. Y por eso yo digo que aquí hay muy poca voluntad política de mejorar la educación. No, aquí no hay nada. Yo creo que el pueblo dominicano es el que tiene ahora que abrir los ojos. ¿Por qué? Insisto, por esta generación. Mira, los niños de ahora no van a competir con otros seres humanos, van a competir con máquinas por un empleo, van a competir con algoritmos, van a competir con instrumentos de ingeniería y de inteligencia artificial. Y las competencias que un niño dominicano desarrolla, aquí vamos a terminar peor que Haití y peor que Venezuela, si esto sigue así. Porque es que lamentablemente la educación dominicana hoy está peor que nunca. Entonces tú tienes a gobernantes que te van a una reunión a decirte que no, que todo está bien. Claro. Que sí hay cupo cuando todo el mundo sabe que no. Entonces yo creo que eso llama mucho a la atención. Y creo que la ciudadanía dominicana, cuando a mí me preguntan, ¿cuál cree usted que es la salvación? La salvación es usted, el que está viendo este programa. Usted como ciudadano. Dios nos da una sola vida. Y yo no entiendo por qué el pueblo dominicano ha permitido que otro grupo de seres humanos le arruinen la única vida que va a tener. La única que Dios le dio. Y se sienta con los brazos cruzados, bueno, lo que ellos digan. ¿Por qué? Si son hombres y mujeres con 2 brazos y 2 piernas igual que usted. Así Entonces, es. ¿pero por qué se da eso? Por la forma en que lo educan en la educación pública. Fíjate que aquí las élites, las mismas familias, se perpetúan por las décadas, porque esas sí tienen una buena educación escolar. Esas envían a sus hijos a viajar, estudian en condiciones ideales, tienen buena alimentación, tienen buenos libros de texto, van a centros educativos con estándares internacionales. Pero a los pobres los mantienen ahí. Y entonces a la mala, porque estos son los funcionarios más raros. Eso que yo hice la semana pasada, de someter a la directora Belina Focán a la Dirección General de Ética. Es una afrenta. Eso es algo muy serio. A Jenny Berenice, la procuradora, debería estar atenta a ese tipo de cosas, porque son funcionarios. No, Jenny Berenice no trabaja para eso. Que a la mala. Bueno, yo como ciudadano aspiro a que un gobierno, porque esto no es una monarquía, esto no es una dictadura, Esto es una plutocracia. Bueno, yo le llamaría una corporatocracia oligárquica. El término que yo le he denominado se llama una corporatocracia oligárquica. Porque además de ser una corporatocracia, tiene ciertas características de oligarquía. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Es el pueblo dominicano la salvación aquí. No es un presidente, no es un ministro, no es un diputado, no es un senador. Es el pueblo dominicano el que tiene que volver a luchar por sus derechos. Yo recientemente me sentí tan mal cuando vi un documental de Yolanda Guzmán, la historia de Yolanda Guzmán. Señora, originaria de la Revolución del 65, de este mismo partido de gobierno del PRD, que hoy es PRM. Y yo he visto cómo se han perdido todos los ideales en este país. Cómo el dominicano se ha hecho esclavo, indolente y servil. Todo lo opuesto a lo que dice el himno nacional de este país. Por eso, obviamente, comienza en la escuela. Quienes trabajamos lo que es ingeniería social y psicología social, sabemos cómo se agarra una población y se le va limitando y lavando el cerebro. Pero yo creo que ya
Y yo creo que por lo menos los ciudadanos de este país que tienen quizás cierto poder de independencia de pensamiento crítico, creo que debemos volver a unirnos para luchar por el 4% para la educación, pero en esta ocasión por la calidad del gasto, que es donde está el gran problema. Primero, la ley de función pública 4108 te dice que tú no puedes ejercer una función pública sin tener el perfil. Aquí tenemos funcionarios en los estamentos más altos de la educación que no tienen el perfil, que no son personas del área, ni siquiera son expertos. Que no Entonces, saben. ¿por qué el presidente de la República los deja ahí? Nosotros hemos denunciado los coloca, inclusive llevó leyes al Congreso para que un ministro, para que un director pudiera ser director. Eso es el presidente de la República. Yo te puedo decir a ti, Iván, que en este momento el gabinete que está en el Ministerio de Educación no tiene nada no que tiene ver. las competencias. Claro No que tiene Yo nada creo que que el ver. ministro actual tiene buena intención, pero él primero no es experto en educación y segundo, Ni va a entender ese Entiende, sistema. ni va a enfrentar tampoco esos grupos. bueno, es que él tiene una camisa de fuerza. El que No el va a presidente de enfrentar la nada de esa República vaina. es el presidente de la República que tiene la responsabilidad de nombrar gente ahí capaz. Porque estamos hablando de un derecho constitucional. El Estado no es una empresa donde tú pones a quien te cae bien y a quien tú quieres. Esto no es una monarquía, esto no es una dictadura. Y aquí eso se está manejando como una monarquía. Que yo pongo a quien yo entiendo, no a quien Doctor, tiene las competencias. No quiero que se nos acabe el tiempo. Dígame de INAVIE. INAVIE es No, lo del INAVIE ya. Lo del INAVIE, lo de la fusión de el MESIT y el MINERT. Sí, INAVIE, no deje de tocar eso. La fusión del INAVIE es una institución que va de escándalo. Cada año es escándalo tras escándalo. No, mensual ya. Y cuando se creó, pensábamos que iba a ser una fuente para que surgieran nuevos emprendedores, nuevos empresarios, de generación de empleo. Pero al final lo que estamos viendo es que también eso se ha convertido en un botín, también se ha convertido Eso en un es negocio un gran botín. de los mismos grupos empresariales. Claro, de ¿quién los más? mismos grupos empresariales. Háblanos un poquito sobre Mira, eso. lamentablemente ese es el Instituto de Bienestar Estudiantil, algo tan sagrado como el bienestar de los estudiantes, pero ya varias periodistas han hecho muchos documentales e investigaciones denunciando toda la corrupción que hay ahí. De hecho, recientemente fue sometido ante la Procuraduría General de la República por violaciones a la ley de compras y contrataciones y demás. El INAVIE, desgraciadamente, no hace su trabajo, no provee buena alimentación escolar, sus procesos no son transparentes. Yo vi una masita dura con una cosa que decían que era leche, era una agua blanca. No. Porque eso no sabía leche para nada. Bueno, una periodista de acá muy famosa hizo el análisis del contenido de esa leche en un laboratorio reconocido y demostró que no era nada de calidad, que hasta contaminaba. Y por no hablarte, tú que eres del área de medicina, ¿qué pasa cuando tú 5 días a la semana le das harina a un niño, sea en forma de una masita o de un bizcocho o de un pan sobado? Van a terminar obesos, van a terminar con diabetes, son hiperactivos desde temprano porque tú le estás rellenando con todo esto. Y lamentablemente los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje no pueden darse con una persona con mala nutrición. Y no hay agua potable. Las escuelas públicas no tienen ni bebederos. Los niños no pueden beber agua. Es que no tienen Yo no sé cómo un bebederos. niño puede estudiar sin beber agua. Comprando No sé. agua, comprando. El que no tiene dinero no bebe agua. Eso es las escuelas públicas, es un derecho fundamental. Agua, señores, el agua. 80% del cuerpo humano es agua. Yo creo que el fucking INAVIE, lo primero que tiene que darle es agua a los niños, por lo menos que tengan agua. Es que le dan, y después que tengan agua, vamos a ver qué le podemos dar. Iván, por lo menos agua. El almuerzo escolar no incluye agua. Porque, mira, ¿Tú sabes lo que es eso? El almuerzo escolar no incluye agua. O sea, aquí lo que están haciendo con el dinero del 4% es un desastre. Y yo insisto, porque hay muchas instituciones que todas se han hecho cómplices de esto, porque todas se han hecho contratistas del mismo Ministerio de Educación. Que cada vez que hay una protesta, por ejemplo, de los docentes por la mala condición de la escuela, salen en defensa de los niños. Pero nada de esto que nosotros estamos aquí hablando, tú lo ves a ellos diciéndolo. Nadie dice nada. ¿Tú sabes una cosa que me decían los niños cuando yo iba a las escuelas? Yo le preguntaba, ¿por qué ustedes están comiendo en el piso? Aquí no hay un comedor. Es que ¿por qué ustedes se tiran en el piso a comer? Es que yo no puedo. Los comedores por el déficit de ¿Qué pasó aula, con eso? Los convirtieron en aulas. Mira, los salones de acto, los laboratorios, los comedores, todos se convirtieron en espacios de aula porque el déficit de aula no les permite hacer otra cosa. Los niños tienen que desayunar y almorzar dentro del aula.
El efecto que eso tiene, Dios mío. el aprendizaje en el sistema cognitivo humano comienza a través de la estimulación sensorial. Qué abuso Los sentidos tan son grande filtros Dios del mío. aprendizaje. Qué maldito Cuando un niño abuso. no tiene buena ventilación, no tiene buen mobiliario, no tiene buena iluminación, no tiene buena alimentación, no tiene buenos libros de texto, no tiene un medio ambiente que propicie condiciones significativas Para de el aprendizaje. Tú lo que tienes es una guardería que tú lo metes ahí durante 8 horas a guardarlo y que hagan lo que pueda, pero luego quieren culpar a los docentes del fracaso educativo. Oh, sí, Cuando y a los haitianos. el docente No sufre. te olvides nunca de los haitianos, Mira, que son culpables de eso. Los bueno, haitianos. el docente sufre las mismas problemáticas de los niños. Los docentes de este país, las mujeres en particular, terminan enfermas con el síndrome de Claro. burnout. Primero que cualquier Por eso es otro frustrante, tú tienes que dar clase en esas condiciones. ¿Quién? Y es deprimente, se deprimen. Tú sabes que, No, y tú sabes que me muchachos pedían. malcriados que ¿Tú sabes no lo que, no, entienden. muchachos, no. ¿Tú sabes lo que me pedían los muchachos a mí en la escuela? Libros. Sí, es que no tienen... Óyeme, los niños me pedían libros. No, Senador, no hay libros. mire, senador, a mí me gustaría A mano que pelada. hubieran libros aquí. Mira, libros eso me pedían existía. los niños. Yo luché, Que eso luché y luché existía. En las porque escuelas. los niños de las escuelas públicas Y se estos canallas graduaran. ni siquiera un libro le pueden tener a los niños ahí, que se roben tantos miles de millones Mira, de pesos, señores. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Ahora dígame otra cosa, espérese, Y espérese, yo veo la espérese. diferencia. Yo a veces yo Profesor, digo que dígame, esto es imposible. dígame otra cosa. Dígame cuántos millones en dólares, no me lo diga en pesos. ¿Cuánto, más o menos, cuántos millones de dólares se le ha entregado al Ministerio de Educación desde que se creó el 4%? Más de 2 billones de pesos. Y 1 billón, a diferencia de los dólares, en español es 1 millón de millones. Son más de 2 millones de millones. Y al día de hoy, ni la jornada escolar extendida, ni las escuelas como institución de educación han cumplido su propósito. ¿Por qué? Un solo problema. Usted la sabe, mala usted gestión. sabe que yo le hacía esa pregunta a los jóvenes. Yo le preguntaba a ellos que cuánto dinero ellos creen que se le ha entregado al Ministerio de Educación desde que se aprobó el 4%. Y tú sabes lo que ellos me decían a mí, 500 millones. No, Espérate, no, pero para que tú entiendas cómo está amueblada la mente de los mismos estudiantes que están viviendo, que ellos La están viviendo desgracia. en esa desgracia. Ellos no pueden creer que sean millones de millones. Ellos creen que hay un déficit. Ellos creen que no han manejado suficiente dinero, porque mira cómo nosotros estamos aquí, mira los pupitres como están Ese es un aquí, mal argumento. mira cómo está todo. Es decir, los niños creen que no hay dinero, que ellos están así porque no hay dinero. Porque los están criando en una mentalidad de carencia, de déficit, de pobreza. Eso es adoctrinamiento. Y usted sabe lo que yo le decía a los niños. Yo le decía, mire, después yo le decía cuánto dinero se había invertido en la educación. Y le preguntaba, ¿qué ustedes creen que ha pasado con ese dinero? ¿Sabes lo que me contestaban ellos? Se lo robaron. Que se lo robaron. Porque Así es mismo otra me cosa. decían, Sin ir. se lo robaron. Desmoralizan a Ellos la población. saben, ellos saben lo que está es que esta es pasando. una generación muy crítica. Cuando me hablan Después de que tú se lo enseñas, después que tú le hablarle a un explicas, niño se lo robaron. de enseñar moral y cívica, cuando el niño ve que son los mismos gobernantes los que violan la moral, la cívica y la ética, no van a aprender moral y cívica así. La fusión del MESIT y el MINERT es otra Sí, para locura sin terminar. sentido. Nosotros solicitamos al Ministerio de Administración Pública los estudios, los análisis de factibilidad o cualquier investigación que sustentara la factibilidad de fusionar ambos ministerios. Y lo que nos respondieron por escrito es que ellos no tienen ningún estudio, que cuando ellos lo fusionen lo van a hacer. Entonces la ley de función pública y la ley de administración pública y sus principios impiden esa fusión porque no cumplen con los principios de eficiencia ni de legalidad. Además, los propósitos de ambos ministerios son totalmente disímiles. Y tú puedes tomar un ministerio que hoy en día es un desastre y lo fusionas con el MESIT y vas a tener un peor desastre. Nosotros no vamos a aceptar eso. Nosotros vamos para las calles el día que a ellos se les ocurra fusionar ambos ministerios, porque ahí va a ser la peor. Nosotros tenemos que ir para la calle ahora. Yo creo que sí. Exacto. Nosotros tenemos que organizarnos. Yo creo que sí. Y agarrar y amarrarnos ahí frente al Ministerio de Educación y no dejar entrar al ministro. Yo creo que Exacto. No yo creo dejar que es entrar hora al ya. ministro. Eso es lo que hay que hacer. Yo estoy siempre, yo como presidente del colectivo Óyeme, que no trabaje el ministro. Mira. Que mejor no trabaje, que mejor no vaya al ministerio. Si él va a hacer lo mismo que hizo Ángel Hernández, lo que han hecho todos estos sinvergüenza, que no vaya al ministerio. Yo creo que el problema está en la presidencia de la República, discúlpame. Es el Claro. presidente de la República el que tiene que tomar las decisiones, porque el presidente de la No es que República si nos amarramos, que nos amarramos designa. en el palacio, nos fácilmente hasta nos matan. No, porque eso es algo metafórico. Tú estás haciendo una figura discursiva. No A es lo que- metafórico, a es lo- literal que lo estoy diciendo.
Es literal, yo lo estoy diciendo literal, es amarrarnos ahí para que yo creo que la población dominicana debe solicitarle al presidente de la República la designación de gente competente al frente del Ministerio de Educación. No estamos pidiendo una dádiva, es un derecho constitucional, es una obligación de la presidencia de la República llevar ahí a gente competente. El Estado no es una empresa privada donde usted designa a quien usted entiende. Mire, profesor, sino que hay una ley de función Luis Abinader está gobernando para un grupo empresarial, para grupos empresariales, y esos grupos empresariales que se han beneficiado del 4%, él no le va a quitar esa coyoca. Bueno, sueñe con para eso. mí eso es hasta ilógico, a menos que nosotros lo obliguemos. A quien más solamente le conviene, que lo obliguemos. A quien más le conviene Solamente que así. aquí tengamos personas competentes es a los grupos empresariales, porque ellos van a desaparecer también. No van a poder seguir viviendo del Estado toda la vida. Esto es un mundo muy competitivo. Así es. Y ya la deuda externa de este país le deja muy poco espacio para gastar el dinero a nivel local. Entonces, mi posición como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa es la de invitar a todo el pueblo dominicano a que una vez más, en un movimiento social, nos unamos en reclamo de una educación de calidad. No es el Consejo Económico y Social el que debe darle seguimiento a la ejecución del Pacto por la Educación. Somos nosotros, los ciudadanos. Y aquí utilizan espacios como el Consejo Económico y Social, que a la vez es parte, resolviendo los problemas políticos de este país. Parte del Estado. Un grupo de empresarios. Y somos nosotros, los ciudadanos. Yo invito a Iván y a todos ustedes y a toda la ciudadanía a que empecemos este movimiento de fiscalización del derecho constitucional a la educación. Esa es mi gran invitación. Tenemos que nosotros empezar ya la unidad ciudadana, que es lo mejor que le puede pasar a este país. Porque realmente al día de hoy la educación dominicana está en su momento más sombrío de todo este siglo. Y no solamente la educación, profesor, porque podemos hablar de otros temas que se parecen, que son un retrato del problema que hay en la educación. Es lo mismo. Lo que está pasando en la salud. Yo vi ahí al ministro de Salud Pública ya preparando, él solamente tiene 6 meses lo que tiene su cargo, 6, 7 meses. Y ya le está preparando un premio para el presidente de la República porque él logró erradicar los problemas de la hipertensión y de la diabetes, y que todos los pacientes de diabetes y de hipertensión tienen sus medicamentos, tienen su vida resuelta. Ese ministro de Salud Pública, así es que educan en a esa la población jodienda dominicana en el servilismo, en la idolatría, en lamentablemente esa actitud. Bueno, óyeme, Víctor, no por favor, mira, Víctor, no hagas eso, por favor, no lo hagas. Bueno, así se desmoraliza. No lo hagas, Víctor, no hagas una cosa como esa, de por Dios. Así la siguen tirando por el suelo. Señores, es todo por hoy, ya se nos acabó el tiempo en Transformación Política. Vamos a ver nuestro reporte internacional y el próximo miércoles tenemos más aquí en Transformación Política. Ok, hola. Noticias del Gringo. Necesito leer un poquito porque esta es mucha información. Esta semana la gran noticia es inmigración. El sábado un dominicano ilegal indocumentado le disparó un agente de la patrulla fronteriza en la cara. No estaba trabajando, el agente no estaba trabajando en ese momento. Es posible los dominicanos fue dos, fue ladrones. Respondió al disparo y el dominicano recibió un disparo y él y su amigo fueron arrestados. Y los dos están muy malos hombres con muchas incidencias con la ley en Estados Unidos. Ahora tenemos dos versiones sobre este tema en Estados Unidos. La izquierda cuenta las tristes historias por la gente ilegal. Por ejemplo, una historia de la madre con 3 hijos. Ellos están en Estados Unidos por 20 años, no tienen un problema con la ley y está siendo deportada. Es muy triste, especialmente cuando los niños están americanos o Estados Unidos. La derecha cuenta la historia de este dominicano y al hablar de deportación. Ambas son ciertos, los dos están correctos. Tú eres izquierda, tú quieres decir la historia triste. Tú eres derecho, tú quieres decir la historia de gente mala. La semana pasada, 2 mujeres en la legislación de Estados Unidos
Unidos se propuso una legislación en el Congreso, para crear un vía para que los indocumentados en Estados Unidos que lleven, ellos tienen pocas reglas. Por ejemplo, tú necesitas estar aquí en Estados Unidos primero 21, son más de 5 años. No tienen problema con la ley, y tú necesitas pagar un impuesto. Ellos no dicen cuánto costa, cuánto dinero. Y con tu trabajo, tú necesitas tener trabajo, tú necesitas pagar 1% de su salario por futuro. Y no es posible obtener la ciudadanía en Estados Unidos. So, es permiso por trabajar aquí. Yo pienso ahí dice 7 años y después de 7 años tú eres bueno, tú es correcto, tú pagas todos 7 años más, ¿entiendes? Estoy de acuerdo, pero la historia del tiroteo no ayuda. La historia de los dominicanos no ayuda a esta oportunidad porque la Congreso Derecho no quiero porque los hombres es un ejemplo por deportación. La otra gran noticia es el hombre Epstein. Este hombre fue rico y malvado, acusado de proporcionar adolescentes mujeres a ricos y famosos para tener relaciones sexuales con ellos en su isla. Él tiene una isla privada. Pero él es muerto, él cometió suicide. Muchos creen que tenía una lista, los nombres de gente famosa. El gobierno de Trump prometió publicar la lista, pero la semana pasada afirmó que no existe. Muchos están indignados y esta noticia está desviando la atención de su agenda. Él es muy frustrado y en la defensiva. Pero quienes están interesados, seguro que buscan el artículo de opinión de un jurista llamado Alan Dershowitz. Alan Dershowitz es un famoso abogado en Estados Unidos y es famoso por él instruir o él es aprender bueno la Constitución de Estados Unidos. Y gente dijo que él es en este listo, este famoso abogado. Entonces, él puede leer la información del FBI porque él es un abogado y gente dice tú eres en la lista. Entonces, yo pienso, en mi opinión, él tiene la información que es real, que no es real, cuál es el problema por to release, dar esta información al público. So, Alan Dershowitz, quien ha visto la información real y puede aportar más. So, yo pienso estas son las grandes historias.